director del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, tengo el gusto y el placer, además del honor, de introducir a los panelistas que hoy participarán en este ambicioso programa titulado Puerto Rico frente al cáncer, el cual cubrirá esencialmente todos los aspectos de la disciplina del manejo del cáncer. Este programa es posible gracias a la iniciativa de la revista Medicina y Salud Pública. No sé si están conscientes que acaba de comenzar el nuevo año lunar chino y este es el año del tigre. Esperemos que este año se comporte como tal y que dirigidos por el tigre enfrentemos ferozmente los retos, no solo de la pandemia, sino otros más que sin duda, como estarán escuchando pronto, nos esperan. Estoy particularmente orgulloso de que en el 2022 cumplimos 20 años de haberse fundado el Centro de Cáncer Auxilio Mutuo, el cual me complace dirigir. Además, precisamente el día de ayer se cumplieron 5 años del primer trasplante halogénico en Puerto Rico, y esto se hizo aquí en el Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo por el doctor Alexis Cruz, quien estará dirigiéndose a ustedes próximamente. La recipiente del trasplante está viva, saludable y trabajando a tiempo completo. La veo prácticamente todos los días porque dirige el edificio donde yo vivo. Nuestro centro de cáncer se compone de varios departamentos que además del centro de trasplante incluye también radioterapia. Hablaremos de muchas cosas, incluyendo el manejo quirúrgico del cáncer, lo cual frecuentemente se combina con el manejo de radioterapia complementaria o con quimioterapia e inmunoterapia. Contamos con nuestro cirujano oncólogo, doctor Pablo Mojica, y la doctora Vanessa Marcial de radioterapia para cubrir estos dos temas. Tendrán hoy oportunidad única de escuchar varios expertos en el manejo del cáncer. Esta discusión incluirá los aspectos de oncología médica, que incluye quimioterapia, inmunoterapia y la moderna terapia biológica dirigida, lo cual será discutido por la doctora Adelba Torres y el doctor Joel López. También escucharán acerca del trasplante de médula ósea como terapia para algunos tipos de cáncer, que será discutido por el doctor Alexis Cruz. Todos estos tratamientos tienen impactos colaterales en la nutrición y en el bienestar emocional de los pacientes. Y por tanto, también escucharán expertos, incluyendo nuestra psicóloga, doctora Lorelei Sandoval, y la enfermera oncóloga Adria García, quienes abordarán estos dos temas. En fin, será una experiencia verdaderamente multidisciplinaria y enriquecedora, la cual no me cabe duda disfrutarán. Los dejo con la periodista Limari Suárez, moderadora de este evento. Espero que lo aprovechen a plenitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cabanillas, por la oportunidad, debo decir, de participar de este foro donde vamos a estar creando, ¿verdad?, concienciación sobre este tema tan importante que tiene que ver con el cáncer. Y de inmediato vamos a pasar con la doctora Adelba Torres. La doctora Adelba Torres es hematóloga, oncóloga del Centro de Cáncer. Muchísimas gracias, doctora, por estar disponible para nosotros. Y empecemos, ¿qué tipos de cánceres ustedes evalúan con mayor frecuencia aquí en el Centro de Cáncer? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí en el día de hoy. Nosotros en el Centro de Cáncer de aquí de Auxilio Mutuo, pues estamos preparados para trabajar con cualquier tipo de diagnóstico de cáncer, pero los cánceres que más pues vemos es el cáncer de seno, linfoma, cáncer de pulmón, todo lo que es el sistema gastrointestinal y cánceres de cabeza y cuello. Eso es lo más que vemos. Y en este proceso del centro, ¿verdad?, que usted me está detallando cuáles son los tipos más, de cáncer más frecuentes que ustedes ven, en los pasados años, ¿ustedes han visto que ha habido alguna mayor incidencia en alguno de esos tipos de cáncer o básicamente el comportamiento ha sido igual entre todos ellos? Pues puedo decir que sí ha ido cambiando a través de los años. El cáncer de seno sigue siendo el cáncer más común entre las mujeres. El cáncer de pulmón realmente pues a través de los años se ha visto que es más común entre la población en general. Cáncer de próstata entre los hombres y también en lo que es el cáncer de colon también es bastante común entre la población en general y sí ha ido cambiando. Particularmente yo pienso que lo del cáncer de pulmón que lo vemos más frecuentemente. ¿El de pulmón? Sí. Y desde que está el Centro de Cáncer aquí en el hospital, ¿cuáles han sido los logros que ustedes han experimentado con el pasar de los años? Bueno, en el Centro de Cáncer aquí de nosotros de Auxilio Mutuo, nosotros somos un centro de cáncer multidisciplinario. Realmente ahí pues tenemos el servicio que somos
8 oncólogos que estamos en el centro, tenemos cirujanos oncólogos, hay una consultora genética, psicólogas, enfermeras oncólogas, así que es un equipo multidisciplinario para atender las necesidades de cada paciente. Y eso pues es bien, trae mucho beneficio al paciente. Algo en los avances de la oncología, pues yo diría que a través de los años y con el avance de la oncología y los estudios genéticos que tenemos, hemos podido tener terapias dirigidas para diferentes tipos de cáncer, pero pues con mutaciones y estudios que tenemos que hemos descubierto, podemos pues dirigir la terapia para cada persona individual, de una forma individual, ¿no? Y eso pues es un avance, pienso yo, bien grande en lo que es en la oncología en general. Con relación a la atención al paciente, quisiera preguntarles cómo ustedes en el Centro de Cáncer han ido evolucionando en ese trato que usted precisamente nos acaba de destacar de un tratamiento individual, ¿verdad? Con el pasar de los años, ¿y cuáles son los retos que todavía ustedes enfrentan? Sí. Bueno, nosotros en el centro pues ayudamos mucho a los pacientes con todo lo que es la coordinación de estudios de imagen, biopsias, citas médicas y pues los ayudamos en todo este comienzo una vez pues un paciente tiene un diagnóstico de cáncer de seno y eso es una ayuda bien grande al paciente porque todos los servicios por individual pues es un poquito cuesta arriba buscar todo lo que uno necesita una vez uno es diagnosticado con cualquier tipo de cáncer. Algo que es bien bueno también yo pienso en el centro es que tenemos 16 cuartos privados para recibir tratamiento de quimioterapia, así que en ese momento pues el tratamiento de cada uno, que sabemos que es un proceso difícil, pues uno tiene su espacio privado en el cual un familiar puede estar con uno y uno está pues cómodo y de una forma pues individual, que pienso que eso es bastante bueno y le ofrecemos eso al paciente. En cuanto a los retos que tenemos como tal en la oncología en general, yo pienso que pues ese proceso una vez uno tiene este diagnóstico y ese proceso de pues entender cuál va a ser el tratamiento, pedir, una vez uno tiene la evaluación con el oncólogo, que se pide ese tratamiento, pues todo lo que es la aprobación de los planes médicos, todos los estudios de imagen que uno se tiene que hacer, mucho más al principio y que todo como que empiece a correr, ese proceso es un poquito a lo mejor más lento de lo que quisiéramos, tanto cuando pues tenemos un tipo de diagnóstico así, pues queremos que las cosas pues se den un poquito pues más rápido y todavía eso pues yo pienso que es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos porque ese principio es bastante pues complicado, ¿no? Hablando de ese reto que usted acaba de mencionar, de la celeridad que ustedes como médicos quisieran poder atender a un paciente, pero tienen que cumplir con un proceso quizás burocrático de los planes médicos. Sí. Hablando de los planes médicos, ¿cuán complicado o cuánto tiempo se le toma a un paciente en términos quizás generales, no sé si me pueda decir un estimado, una vez recibe el diagnóstico a que le autoricen comenzar con ese tratamiento que usted como especialista sabe que debe de iniciar? Sí, yo diría que en general todo eso depende de tantas cosas, pero yo creo que algo rápido toma semanas en que podamos comenzar el tratamiento. Una vez, por ejemplo, pues yo evalúo al paciente y pongo, por ejemplo, a lo mejor unas órdenes de tratamiento. Siempre hay cosas que hay que hacer entre medio, algún estudio, laboratorios, alguna otra evaluación por algún otro especialista. Pero yo diría que unas cuantas semanas, depende, ¿verdad?, en cada caso, en comenzar el tratamiento, cuando a lo mejor yo quisiera que fuera un poquito más rápido. Y con relación a los medicamentos que necesita ese paciente para el tratamiento, ustedes en ese sentido, aquí en el Centro de Cáncer, ¿tienen la disponibilidad, tienen quizás la cantidad de medicamentos necesarios para ese paciente o en eso hay algún proceso que también se tarda? Bueno, realmente nosotros pues tenemos un equipo de trabajo que trabaja específicamente con todo esto de lo que conlleva la aprobación de los tratamientos en específicos de las quimioterapias, así que tenemos la suerte que tenemos un personal que se dedica exclusivamente para eso, así que pues tenemos ese servicio que genuinamente pues trabaja bien. También tenemos un programa de ayuda al paciente, de Adopte un Paciente, en el cual podemos ayudar a los pacientes que así cualifiquen a algunos gastos, ¿verdad?, si fuera necesario, que hay que cubrir. Así que tenemos el servicio para ayudar y para que este proceso, que realmente es bastante cuesta arriba, pueda ser lo más llevadero para el paciente.
pensando que, ¿verdad?, acaban de tener un diagnóstico de cáncer y sabemos que no es nada fácil. Doctora Torres, quiero entrar ahora específicamente, ya que usted es la única mujer, ¿verdad? Y que yo como mujer también me interesa muchísimo. Usted mencionó al principio que entre los cánceres más comunes que ustedes ven es precisamente en el caso de las mujeres el cáncer del seno. ¿Qué es lo que está pasando en términos científicos y médicos en Puerto Rico con el diagnóstico de cáncer del seno? Y me explico, ¿se hace un diagnóstico a tiempo? O sea, ¿la mujer busca esa atención a tiempo para detectarlo? ¿O lamentablemente las mujeres ignoramos quizás algunas señales y acudimos a donde ustedes como médicos ya en una etapa bastante avanzada? Bueno, yo diría que siendo el cáncer de seno el cáncer más común entre las mujeres y que ya por muchos años se ha educado bastante a la población, bueno, se ve de todo, ¿no? Pero puedo decir que sí, muchas mujeres son responsables con su salud, por eso siempre hacemos hincapié que en el cáncer de seno, a diferencia de otros cánceres, tenemos pues una herramienta bien importante que es la mamografía, y a veces nos sorprendemos, realmente diagnosticamos el cáncer de seno muchas veces por el estudio de cernimiento. Es bien importante que las mujeres y todo el mundo sepa, ¿verdad?, que es bien importante el historial familiar. Okay. Si uno sabe que tu mamá, tu abuela, algún familiar o en la familia, mucho historial de cáncer de seno, pues esto es algo bien importante y las mujeres tienen que identificarlo a tiempo porque estas muchachas hasta de uno desde jovencita, ¿verdad? A partir a veces desde los 20 años ya empezamos a hacer estudio de imagen, así que empezamos la vigilancia desde una etapa más temprana. Así que no podemos pasar por alto esto del historial familiar. También siempre exhortamos que ya a partir de los 20 años nosotros, pues las mujeres, hagamos lo que conocemos como el autoexamen, sepamos lo que es normal, que conozcamos nuestros senos, cómo se ven, cómo se sienten, y poder identificar rápidamente cuando algo pues está diferente. Obviamente estar pendiente a los signos de alerta, que sería pues alguna masa que uno sienta en el seno. Si uno siente una masa en alguno de los senos, uno tiene que atender atención médica. No podemos esperar a que esto se vaya por sí solo, algún cambio en la piel del seno, en el pezón. Todos estos cambios hay que ir al médico porque pudieran ser el primer signo de alerta y nos pudiera nosotros pues tener un diagnóstico en una etapa temprana. Pero son cambios físicos los que esa mujer va a empezar a notar si tiene algún tipo de expresión de cáncer de seno. ¿Es un cambio físico visible o existe alguna otra alerta en el cuerpo de la mujer que te diga hay algo raro que quizás visiblemente no esté, pero hay algo que está pasando? Bueno, hay... ¿verdad? Podemos ver diferentes cosas, pero definitivamente un cambio físico hay que ir al médico a buscar atención médica y eso es bastante común que pase. En general, yo pienso que si uno pues se siente mal, algo está pasando, estoy perdiendo peso, no me siento bien, no soy yo, como decimos, uno tiene que buscar evaluación médica porque las cosas a tiempo pues tienen remedio. ¿Y por qué a los 40 años es que se recomienda hacerse la prueba? Bueno, eso es bastante debatible. Antes era desde los 50 y en adelante. Realmente cada año y pues las diferentes sociedades se ponen de acuerdo y pues se ha adelantado más. Y yo creo que porque sí nos hemos dado cuenta que no es un diagnóstico de mujeres de edad avanzada. Okay. A través de los años, pues lamentablemente hemos visto casos de mujeres jóvenes con cáncer de seno. Con todo esto de la oncología, de los avances de la ciencia, sí lo hemos visto relacionado muchas veces a mutaciones que lo hemos podido identificar a través de los años y ya sabemos pues que ya desde una temprana edad ya pues podemos entonces agarrar más pacientes con este tipo de diagnóstico en una etapa temprana que hace la diferencia definitivamente en los resultados después de los tratamientos, ¿no? Y si no hay un historial familiar, no hay predisposición genética, ¿qué es lo que provoca que una mujer desarrolle cáncer del seno? En términos científicos, ya ustedes, la comunidad científica, tiene claro qué es lo que desata el que se comiencen esas células malignas a desarrollarse en el área del seno. Bueno, realmente eso es algo bastante controversial, diría yo, pero... sí, ya mientras más edad uno tiene, ya una mujer sobre 65 de años, ya un diagnóstico de cáncer de seno, pues es algo relativamente, vamos a decir, pues común entre una pues población, vamos a decir, de una edad un poquito
más avanzada, como te mencioné anteriormente, realmente mientras más jóvenes son las pacientes, realmente pues sabemos ya ciertas mutaciones que predisponen ya a uno a tener diferentes tipos de cánceres, incluyendo cáncer de seno, factores de riesgo como historial familiar, obviamente cosas que podemos a veces controlar, cosas en general que afectan a la salud en general, como es, por ejemplo, la obesidad. ¿Verdad? Cigarrillo, inclusive la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿verdad? De una forma exagerada, por decir. Otras cosas de factores de riesgo entre el cáncer de seno es terapia de reemplazo hormonal, las pastillas anticonceptivas, cuán temprano no fue el embarazo. O sea, son muchos factores de riesgo que a lo mejor pues ciertas personas al tener varios factores de riesgo pues están más predispuestas a tener este tipo de diagnóstico. Y en términos de los logros, hablemos de los logros de la medicina con relación al cáncer del seno. ¿Cómo hemos evolucionado con el paso de los años? Y ustedes aquí también, precisamente en el Centro de Cáncer, ¿cómo han ido mejorando con el pasar de los años en términos de los tratamientos? Bueno, yo creo que uno de los avances más grandes es que, número uno siempre cuando dan un diagnóstico de cáncer, yo pienso que en general las personas piensan que tienen ya un diagnóstico terminal y realmente no lo es. En el cáncer de seno, hasta etapas un poco bastante avanzadas, todavía tenemos la oportunidad de tener una enfermedad que sea curable. Así que definitivamente al pasar de los años, las personas con diagnóstico, pues ahora estamos hablando de cáncer de seno, tienen una sobrevida mucho más alta que antes, una calidad de vida mucho mejor. En cuanto a los avances, volviendo al tema un poquito de lo que son las terapias dirigidas, tenemos la oportunidad de que cada plan de tratamiento es por cada individuo, no es algo en general, ¿verdad? No es como yo digo, un libro de cocina, sino es algo que es un plan dirigido para uno. En el centro nosotros pues tenemos el equipo multidisciplinario, tanto de los oncólogos como cirujanos oncólogos, cirujanos específicamente, ¿verdad?, para seno, como es la doctora Negrón, doctor Echenique, que se dedican a esto, que tienen mucha experiencia con este tipo de pacientes. Aportamos la ayuda emocional, porque sabemos que esto es algo bien fuerte, ¿verdad? Tenemos el servicio de psicóloga. Y de esta consultora genética, para todo esto que estoy hablando de historial familiar, identificar ciertos factores de riesgo en la parte genética que pueden ayudar al paciente y tanto a su familia también, identificar esto con tiempo. Qué bueno que hemos evolucionado con el paso de los años y que la prognosis de vida después de ese diagnóstico en el caso del cáncer del seno ha mejorado con el paso de los años. Ya no necesariamente te diagnostican y no es terminal, no es que vas a morir de inmediato. Exactamente, eso yo creo que es algún mensaje bien importante. Muchas personas pues se sienten algo, no quieren ir al médico pues por miedo, porque dicen pues, o si le hacen una biopsia, ya tengo cáncer, no quiero nada. No, eso no debe ser así. Usted debe visitar a su médico, a su oncólogo, ver cuáles son las opciones, porque yo misma soy testigo de diariamente, me encuentro en una evaluación inicial y el paciente pues entiende, ¿verdad?, esta mujer con este diagnóstico nuevo de cáncer de seno, de que su vida terminó, que cambió para siempre. Yo digo, es un proceso, tenemos las herramientas para trabajar con esto y en la gran mayoría de los casos realmente los resultados son bien positivos y bien buenos, y realmente eso pues hace la diferencia. Muchísimas gracias, doctora Adelba Torres, por esa información y qué bueno que se hace la diferencia. Ahora vamos a hablar con el doctor Alexis Cruz Chacón. Él es hematólogo, oncólogo, especialista de trasplante de médula ósea y es del programa de trasplante de médula ósea. Saludos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y por dejarnos participar aquí en este panel. Doctor Cruz, quisiera que usted nos explique cómo, en términos, igual como estuve hablando con la doctora Torres, en términos del curso de los años, cómo hemos evolucionado en Puerto Rico y particularmente aquí en el Centro de Cáncer con lo que tiene que ver esos cánceres asociados a la médula ósea. Seguro. Pues hablando un poco, pues trasplante de médula ósea es una modalidad de tratamiento que lo utilizamos dentro del manejo de los tipos de cáncer que envuelven la sangre, como lo son las leucemias, como lo son los linfomas, mielomas múltiples, que de esas condiciones más específicamente el doctor López va a hablar luego. Y es parte del tratamiento porque lo que hacemos en un trasplante de médula ósea es que administramos al paciente células madre
de la médula ósea como parte de un tratamiento para algún tipo de cáncer de la sangre que puede estar invadiendo la médula ósea o puede estar también naciendo en la médula ósea, en esa célula madre, como es el caso de las leucemias. Desde el 1998 en Puerto Rico se realizan trasplantes de médula ósea. Sin embargo, solamente se estaban haciendo trasplantes del tipo autólogo. Autólogo es cuando en el trasplante se utilizan células madre que provienen del mismo paciente. Okay. Es el tipo de trasplante que utilizamos para tratar mieloma múltiple, linfoma mayormente. Y pues sí, teníamos ese tratamiento aquí en Puerto Rico, en 2 instituciones. No obstante, el tipo de trasplante halogénico, que es cuando la célula madre proviene de un donante, que es el tipo de trasplante que es más complicado y que es parte del tratamiento de otras condiciones de la sangre más agresivas, como lo son la leucemia aguda, como lo son el síndrome mielodisplásico, que es una condición donde las células de la sangre no pueden madurar, como lo es aplasia medular, que es una condición donde la médula por una razón deja de producir. Ese tipo de trasplante no lo teníamos en la isla y los pacientes en Puerto Rico que eran candidatos a ese tipo de trasplante por tener una de esas condiciones, pues no podían recibir el mismo en la isla. Tenían que viajar fuera de Puerto Rico a alguna institución en los Estados Unidos para recibirlo. Y teníamos una cantidad significativa de pacientes. Yo, por lo menos en mis años de entrenamiento, eso fue una de las realidades que tuve que vivir. Uh-huh. Muchas veces tener un paciente de leucemia aguda que sabes que tiene indicación para trasplante, lamentablemente pues no todo el mundo tiene la facilidad de salir de Puerto Rico a un centro especializado en Estados Unidos por el plan médico. Sabemos que muchos pacientes tienen reformas de salud. Y era bien frustrante para mí como médico preparándome para ser oncólogo ver esos pacientes que tenían indicación para ese trasplante y muchos de ellos no podían hacerse ese trasplante halogénico, que en parte es la oportunidad mayor que tienen estos pacientes muchas veces para curarse de una enfermedad tan trágica y tan severa como es una leucemia aguda, por dar un ejemplo. Y eso en parte es algo que en el Centro de Cáncer aquí en Auxilio Mutuo, a través del programa de trasplante de médula ósea, le hemos dado más opciones a los pacientes. Nuestro programa de trasplante empezó en el 2015, mayo 2015 hicimos nuestro primer trasplante. Inicialmente empezamos haciendo trasplante autólogo, que como les mencioné es un trasplante que ya se estaba haciendo en la isla. Sin embargo, el Centro de Cáncer, por la especialidad del doctor Cabanilla, que es linfoma, pues muchos pacientes con indicación para este tipo de trasplante llegan al centro. Y empezamos a trabajar con ese tipo de trasplante. No obstante, también empezamos a evaluar pacientes de Puerto Rico que tuvieran la facilidad de viajar a Estados Unidos y los asistimos en el proceso de ser referidos a un centro afuera. Y muchos de esos pacientes, cuando se trasplantaban de un donante afuera, volvían a Puerto Rico y también tuvimos la capacidad de darle seguimiento, que es algo que estos pacientes, yo por lo menos cuando entrené en Tampa, en Moffitt, veía a los pacientes de Puerto Rico que se trasplantaban de donante allá. Para ellos era bien difícil pensar volver a la isla porque no se sentían seguros de que iban a tener un centro para seguirlos con las mismas facilidades y los mismos cuidados que les daban allá. Y eso, a pesar de que no empezamos haciendo trasplante halogénico, pues desarrollamos eso para ir preparándonos. Y digo preparándonos porque pues finalmente 2 años después, en el 2017, precisamente ayer se cumplieron 5 años de la primera paciente que le hicimos un trasplante halogénico, que fue una paciente con leucemia linfoblástica aguda. Ayer esa paciente pues cumplió 5 años de su trasplante. Ese fue el primer trasplante que se hizo en febrero 2 del año 2017. Y ayer fue un día bien importante para nosotros porque esa paciente, pues ayer la felicitamos realmente. Cuando tú tienes un paciente después de un trasplante de médula ósea halogénico, es a los 5 años que tú puedes garantizarle al paciente que está curado. Que tú le dices con certeza, te curaste de leucemia, porque ya si un paciente la enfermedad no ha vuelto a 5 años, la probabilidad que vuelva es menos de un 3%. Y pues eso es algo que antes del 2017 no lo veíamos, por lo menos realizado dentro de la isla. Y gracias a que el programa se desarrolló y el hospital nos dio el apoyo y el Centro de Cáncer también nos dio el apoyo de las facilidades y el personal. El programa ahora mismo está corriendo en una facilidad aparte, pero sus primeros 5 años el programa estuvo corriendo dentro del Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo y con los mismos enfermeros, los mismos médicos. Muchos de los médicos como el doctor López
y la doctora Adelba Torres son también parte del equipo de médicos que le damos seguimiento a estos pacientes cuando están hospitalizados. Y realmente es bien gratificante y nos llena de mucho orgullo, nos llena de mucha esperanza porque ya vamos por 60 pacientes que se han hecho trasplantes halogénicos. Eso es algo que no se hacía en la isla. La mayoría de estos pacientes son pacientes de leucemia aguda, pacientes de reforma, que no habría forma de que se pudieran realizar este trasplante si no estuviéramos haciéndolo aquí. Wow. Y es algo que gracias a los esfuerzos del Centro de Cáncer y de este programa, pues lo hemos logrado en la isla. Y al principio, pues no puedo decir que fue algo fácil. Fue difícil porque un trasplante de médula ósea es algo bien complejo. Requiere de un manejo multidisciplinario del paciente, requiere muchos recursos, no solo desde el punto de vista de enfermería, médicos, sino también de laboratorios, que realmente el hospital ahí nos ha dado el apoyo. Uh-huh. Pero al día de hoy podemos decir que estamos haciendo trasplante halogénico en Puerto Rico y que estamos curando pacientes de leucemia. Precisamente la segunda paciente, que fue una paciente de leucemia mielógena aguda, mañana cumple 5 años después del trasplante libre de enfermedad. Y son pacientes que han podido ver sus nietos, son pacientes que han podido volver a trabajar, ¿entiendes? Wow. Que es algo que no hacíamos aquí y para nosotros es bien gratificante. Historias como esas son lo que nos permite seguir en esta tarea y buscando más opciones para que el programa cada día pueda darle muchas más opciones al paciente. Doctor Cruz, y quisiera preguntarle, hace 5 años que se puede hacer ese tipo de trasplante y que ustedes lo practican aquí en Puerto Rico. Quiero preguntarle cómo es ese proceso de yo que no tengo una condición, quizás hacerme disponible para ser donante de médula ósea para estos pacientes. Como todo, el compromiso de nosotros es seguir aumentando las posibilidades para los pacientes. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque pues el programa inicialmente estábamos haciendo trasplante de donantes, pero nos limitamos a donantes que fueran hermanos 100% compatibles. Pero muchos, solamente alrededor de 25% de las personas o 30% tienen esa suerte de tener un hermano que sea 100%. Y para pacientes que no tienen un hermano 100%, pues la alternativa es ver si tienen un donante 100% en el registro. Ok. Que es un registro de donantes, una organización que se llama National Marrow Donor Program. Es el banco de donantes que cubre los Estados Unidos. Hay alrededor de más de 9 millones de personas que voluntariamente han decidido donar su DNA. Digo donar su DNA porque lo que hacen es hacerse una prueba de compatibilidad con los genes que nosotros utilizamos para hacer el match con el paciente y dan esa información por si acaso algún paciente que necesita un trasplante es similar a uno de esos donantes, pues ellos donan sus células madres para poder realizar ese trasplante. Eso es algo que en Puerto Rico tampoco se estaba realizando y vuelvo y digo, no, usualmente a pesar de que empezamos a hacer este tipo de trasplantes no estábamos impactando tanto a la población, pero actualmente estamos trabajando de la mano con esa organización que se llama Be The Match y ya el programa está certificado. Tenemos una autorización preliminar para poder realizar ese tipo de trasplantes. Ya hay 2 pacientes que en el último año se han beneficiado de tener un donante compatible fuera de la isla y se ha colectado esa célula y se ha hecho llegar a Puerto Rico. El último caso fue en el mes de diciembre que lo realizamos y tenemos actualmente alrededor de 10 a 15 pacientes que están en el proceso de conseguir. Y eso es algo que le está aumentando mucho más las posibilidades a nuestros pacientes que en necesidad de un trasplante. Pero es bien importante, ya que lo estamos haciendo en Puerto Rico, lamentablemente, en esos 9 millones de donantes que te mencioné, solamente 10% son hispanos. Wow. Versus un 70% que son de origen caucásico. ¿En qué se traduce eso en Arroyo Bichuela? Un paciente que vive en Estados Unidos, en New York, tiene 70% de probabilidad de conseguir un donante en el registro. Un hispano tiene solamente como un 20-25%. Por eso es que más ahora que podemos hacer este tipo de trasplante en Puerto Rico, necesitamos que más hispanos, que más puertorriqueños se entren al registro.
¿Y hay puertorriqueños en ese registro? Aquí, no puertorriqueños que residan en los Estados Unidos. Me refiero a personas residentes de la isla que estén voluntariamente delegando o diciendo cuál es su DNA para ver si son compatibles. Sí. ¿Sí? Ahora mismo hay puertorriqueños y hay personas de Puerto Rico que se han identificado como donantes para personas fuera de la isla y han donado sus células madre. Antes teníamos la capacidad de hacer eso en una institución hospitalaria en la isla. Actualmente estamos haciendo esfuerzos con BDMASH para que esos pacientes que se puedan colectar en el mismo programa. Y sí, y lo que queremos es que tener más. O sea, y por eso no hay tantas personas en Puerto Rico que quieran hacerse donantes de médula ósea. Muchas veces es por miedo. Hacer donante de médula ósea, el riesgo que tiene esa persona al donar sus células madre es mínimo. Muchas veces lo primero que vamos a pensar es que alguien nos va a meter una aguja dentro del hueso para extraer las células madre. Realmente eso es un tabú que hemos ido rompiendo poco a poco. Para que tengan una idea, el proceso de donar células madre es similar a la donación de plaquetas que uno hace en el banco de sangre. Cuando tú vas a donar plaquetas, te conectan a una máquina que se conoce como una máquina de aféresis. Esa máquina lo que hace es que extrae las plaquetas que están circulando por la sangre del paciente. La misma máquina nosotros la programamos para, en lugar de extraer plaquetas, extraer células madres. Sí tenemos que sacar las células madres del hueso, porque normalmente no hay células madres circulando por la sangre. O sea, el especialista que le diga a usted que en la sangre hay células madres circulando, realmente eso no es real. Y lo menciono porque muchas veces, lamentablemente, médicos venden tratamientos con células madre diciendo que las extraen de la sangre y sacando un tubito. Eso no es así. Nosotros tenemos que darle al paciente, al donante, unos medicamentos por 4 días que lo que hacen es que estimulan aumentar la producción de células madre en la médula, y no solo eso, sino que las hacen salir de la médula ósea al torrente sanguíneo. Y una vez durante 4 días se administra ese medicamento, entonces es cuando el donante se conecta a esa máquina de aféresis y se extraen las células madre. Es un procedimiento que es realmente sencillo, similar a donar plaquetas, y el riesgo que eso conlleva para ese donante es mínimo. A veces el medicamento que se utiliza para movilizar las células da un poco de dolor en los huesos, dolor de cabeza. Para poder conectar al donante a la máquina, sí, muchas veces no tienen un buen acceso venoso y hay que ponerle un catéter, que es un catéter temporero que pone un radiólogo intervencional, pero realmente es mínimo, y con un procedimiento sencillo, tan sencillo como ir a donar plaquetas al banco de sangre, pueden salvar la vida de un paciente, y principalmente de un paciente puertorriqueño. Ya que estamos haciendo este tipo de trasplante con donantes de registro en la isla, pues ahora más que nunca queremos tener más donantes puertorriqueños en ese registro. Queremos romper el récord, que de todos los donantes hispanos, la mayoría sean puertorriqueños. Y estamos trabajando de la mano con BDMASH, y reciente, no sé si es mañana o esta semana, estamos incluso haciendo una actividad con ellos aquí en el hospital para reclutar donantes, para que si alguien está interesado en entrar al registro, venga. ¿Cuándo? El 7 de febrero, y me estoy anunciando, pero realmente el 7 de febrero, en combinación con BDMASH, vamos a tener una actividad donde pues toda aquella persona que quiera pertenecer a ese registro de donantes puede venir, y tan sencillo como coger un hisopo o un swab, un Q-tip, en palabras sencillas, pasarlo por la boca, eso se envía a Estados Unidos, y con eso ahí se saca la información genética y automáticamente entra al registro. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Hay unos requisitos de edad, debes tener más de 18 años, creo que hasta 44 años es que se permite entrar al registro. No debe tener cáncer, ningún tipo de tumor sólido, tampoco enfermedades autoinmunes, ni debe tener ningún tipo de condición infecciosa como HIV, hepatitis. Claro. Esos son los criterios así por encima, pero es algo que es importante. Es importante, y no tengan miedo de donar médula ósea, realmente es algo sencillo y le puede salvar la vida a un paciente. Usted sabe que las redes sociales hoy en día son el mecanismo para tener más acceso a la gente, así que ustedes en esa actividad tengan en cuenta colocar esa información en las redes sociales para que la gente también se entere fuera de la comunidad médica de que es así de sencillo, como usted lo acaba de explicar,
y que puede salvar una vida con hacer ese procedimiento, que es casi como donar plaquetas, como usted lo acaba de explicar. Eso es bien importante. Y brevemente, doctor, ¿cómo es ese proceso de hacer el trasplante para el paciente que tiene alguna de las condiciones? ¿Es largo la intervención en la parte quirúrgica cuando entra a sala de operaciones? ¿Eso es algo rápido, largo, tedioso, doloroso? Voy a empezar por aclarar, lo quirúrgico no tiene que ver nada con el trasplante. Perfecto. Contrario, un trasplante de riñón o hígado, que eso es una de las razones que le da mucho miedo al paciente cuando llega un trasplante de médula ósea, piensan que es una cirugía. Correcto. Un trasplante de médula ósea no es una cirugía, e incluso la forma en que se administran esas células madre es como si fuera una transfusión de sangre. Wow. Se le dan al paciente por vena. Sí, el proceso de trasplante es un proceso complejo y tiene muchas complicaciones, que por eso es que es algo que no se puede hacer en cualquier institución. Hay que estar bien preparados para manejar esas complicaciones. Inicialmente, una vez se confirma que el paciente es candidato a trasplante, ya sea del tipo autólogo o halogénico, pues primero hay que darle una quimioterapia al paciente. Bueno, primero que nada hacemos una evaluación bien extensa, estamos seguros que el paciente, sus órganos vitales como lo son el hígado, los riñones, corazón, pulmones, están en buena condición. Precisamente por eso, porque el paciente va a recibir una quimioterapia de alta intensidad. No queremos que esa quimioterapia dañe uno de esos órganos. Una vez el paciente pasa ese clearance o ese proceso inicial, pues procedemos al trasplante. En el caso de un trasplante autólogo, pues primero tenemos que colectar la célula madre que viene del mismo paciente antes de dar la quimioterapia. En el caso del trasplante halogénico, pues tenemos que identificar un donante y una vez que sea 100% compatible con el paciente, y una vez lo identificamos, procedemos. Ya cuando el paciente llega a la parte del trasplante, que es donde requiere una hospitalización, todo eso desde la búsqueda de donante, la evaluación inicial, la colección de células, se hace ambulatorio. Pero ya cuando el paciente pasa al trasplante, pues lo primero que hacemos es administrar la quimioterapia. El propósito de esta quimioterapia es eliminar por completo la médula ósea del paciente. Y es una quimioterapia que usualmente pueden ser de 4 a 5 días y se recibe dentro del hospital. Una vez el paciente termina esa quimioterapia, pues es cuando se administran las células madre. Y el propósito que tienen estas células madres es, si fuera un trasplante autólogo, si fueran del mismo paciente, es rescatar la médula ósea del efecto de esa quimio. Que esa quimioterapia lo que queremos es limpiar la médula ósea por si quedó alguna célula de cáncer de la sangre invadiendo la médula, pues podamos eliminar la mayor cantidad de células posibles, y eso es lo que le va a dar al paciente la oportunidad de mantenerse libre de enfermedad por más tiempo. En el caso de un trasplante halogénico, pues igual vamos a dar la quimioterapia, administramos las células madre del donante, pero ahí no solamente queremos limpiar la médula con la quimioterapia, ahí también queremos sustituir la médula ósea del paciente por una médula ósea normal. ¿Por qué? Porque en condiciones como leucemia, como síndrome mielodisplásico, esa célula madre que tiene el paciente ya está predestinada, ya está destinada a en algún momento convertirse nuevamente en leucemia. Ahí queremos eliminarla y sustituirla con una célula madre de alguien normal. Estamos cambiando la célula madre del paciente que está defectuosa porque tiene unas células madre que se van a transformar en un futuro. Y la sustituye por una médula ósea normal de alguien que es compatible con el paciente y no tiene leucemia. Y ese proceso es largo, esa recuperación toma mínimo 3 meses. Los primeros 3 meses después del trasplante son críticos. Ahí es que podemos tener las complicaciones más serias. Y durante ese tiempo el paciente requiere una hospitalización de más o menos 3 a 4 semanas. Luego de esas 3 a 4 semanas tenemos un seguimiento bien riguroso en la clínica, donde pues muchos de estos pacientes tienen visitas semanales, laboratorios frecuentes. Pero eventualmente a los 3 meses es que el paciente ya está recuperado, reevaluamos la enfermedad, porque lo que queremos estar seguros es que después del trasplante la médula está limpia. Y pues continuamos un seguimiento no tan intenso, pero ya más a largo plazo. Los que son de trasplante autólogo usualmente se lo devolvemos al cuidado del oncólogo que nos envía el paciente. Ya los de trasplante halogénico pues requieren un seguimiento, se convierten en nuestros pacientes. Sí. Porque ese paciente puede tener complicaciones a largo plazo que hay que monitorear de una forma más extensa. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa información. Gracias. Ahora vamos a pasar con el doctor Joel López. Él es hematólogo oncólogo
Y con el doctor López vamos a estar discutiendo los avances de la medicina contra el mieloma múltiple y la leucemia. Saludos, doctor. Saludos y agradecido de estar aquí. Pues ciertamente sabemos que la leucemia, ¿verdad? Y el mieloma son tipos de cánceres de la sangre, como había mencionado previamente el doctor Cruz. Así que inicialmente, si pensábamos hace quizás 15 a 20 años lo que era el tratamiento para estas condiciones, pues eran condiciones que por definición son condiciones sistémicas, están en la sangre está en todo el cuerpo. Así que el armamentario que nosotros teníamos para tratar estas condiciones era primordialmente basado en quimioterapias, ¿verdad? Y quimioterapias intensas que básicamente trataban de eliminar esas células que entendíamos que eran malas, ¿verdad? Y a la vez pues teníamos ciertos efectos secundarios de esas terapias, pues porque células buenas también se iban en ese proceso. Uh-huh. Yo creo que realmente en este tipo de cáncer de la sangre, lo que hemos visto y que parte lo explicó el doctor Cruz en estos últimos años es que nos hemos dado cuenta que la forma en que se desarrollan estas condiciones no es la misma para todos los pacientes. Así que hoy día estamos tratando estos pacientes de una forma mucho más personalizada. El tratamiento se ha ido definiendo de acuerdo a la forma en que desarrollan los factores de riesgo que tienen estos pacientes, qué riesgo genético tienen estos pacientes. Así que cada vez tenemos mayores armamentos para tratar estas condiciones. Bien importante saber que no todos los pacientes, también como ya habló previamente la doctora Torres, reciben el mismo tratamiento. Así que para, ¿verdad? Si uno empieza a pensar qué es lo más importante que ha pasado en estos últimos 20 años en el tratamiento específicamente de este tipo de condición de la sangre, es que podemos ver cómo no solamente nosotros los médicos, sino los científicos hemos descifrado la forma en que se desarrollan estas condiciones de la sangre y así podemos ir directamente a esa forma en la que se desarrollan y tratar de frenarlo. Y, ¿verdad? Una vez hacemos eso, pues podemos descalar, como nosotros decimos, en la intensidad de esas terapias y ir dirigido a la forma en que se desarrollan estas leucemias o hasta el mieloma múltiple y poderlo atacar, no necesariamente causando tantos efectos secundarios a los pacientes. Así que ciertamente ha habido una explosión de tratamientos para estas condiciones y podemos llegar a tratar pacientes que quizás hace 20 años no podíamos tratar, porque los efectos secundarios de estas terapias cada vez son menores, van más dirigidos a esas células malas y podemos tener una mejor calidad de vida para estos pacientes. Doctor López, ¿y cómo es que ustedes han llegado usted me acaba de decir que hemos avanzado mucho en los pasados 20 años y que ya el tratamiento es más personalizado? Quisiera saber cómo es que ustedes han logrado personalizar ese tratamiento. Una vez ustedes reciben el paciente, ¿cómo es ese proceso de decir, sabes qué, en el libro podría ser que te daría este tratamiento, hace 20 años atrás eso decía, pero ahora no, ahora yo te voy a dar este otro tratamiento para evitar lo que usted muy bien acaba de decir, que tenga tantos efectos secundarios? Pues ciertamente hemos logrado identificar en muchos casos, específicamente en el caso de las leucemias, hemos logrado identificar ciertas mutaciones que pueden llegar a tener terapias dirigidas específicamente a esas mutaciones. Wow. Por ejemplo, estamos hoy día tratando específicamente basado en esa información genética que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque no todas las leucemias se desarrollan por las mismas razones. Así que hoy en día podemos tener cierta mutación en la cual yo tengo un medicamento que puede ser efectivo en esa población de pacientes y no en otra población de pacientes. Así que ciertamente esa determinación de qué está llevando esta enfermedad es sumamente importante y así hemos podido identificar que hay ciertos medicamentos que nos pueden servir para ciertas poblaciones de pacientes que llegan a tener ciertos defectos genéticos que son importantes, ¿verdad? Y a su vez podemos tener unos efectos secundarios mucho menores, porque primordialmente ese medicamento va a afectar esas células que tienen esa mutación, que eventualmente son las que llevan a esa condición. ¿Cómo ustedes
dan con esas mutaciones? ¿Hacen trabajo, estudios genéticos de laboratorio donde empiezan a observar precisamente esa mutación en esa célula? Pues ciertamente ahí tenemos mucha ayuda de muchas personas. Esa información en la mayoría del tiempo nos las dan ya sean patólogos, personas que trabajan en los laboratorios. Específicamente nosotros a nivel hablando un poco de estas condiciones de la médula ósea, pero eso lo podemos extrapolar a otras condiciones y en otros tipos de cáncer. Específicamente en condiciones de la médula ósea, pues es precisamente en esa biopsia de médula ósea donde miramos qué tipo de mutaciones tienen esas células, específicamente esas células malignas, qué tipo de mutaciones tenemos, y ya hoy en día sabemos que de acuerdo a esas mutaciones podemos tener tratamientos específicos para eso. ¿Verdad? Somos nosotros como científicos, pero también hay otros científicos, ¿verdad?, que quizás no estén aquí, pero que trabajan arduamente en la identificación de esas mutaciones y nos dan mucha de esa información genética de los pacientes. Y luego nosotros estudiamos qué beneficios hay con ciertos medicamentos, y ¿verdad? Hemos visto cómo ha ido cambiando. Y claro, en el Centro de Cáncer nosotros también formamos parte de algunos de esos estudios científicos que eventualmente van a montar las bases de lo que serán los nuevos tratamientos en los próximos años. Y es bien importante saber que seguimos haciendo ciencia. La ciencia va cambiando día a día y nosotros somos parte en el Centro de Cáncer de esa ciencia que se está formulando en estos momentos. Doctor López, ¿y qué lleva a un paciente a desarrollar leucemia o mieloma múltiple? Pues eso varía, ¿verdad? De paciente a paciente. Uno hace una evaluación completa y uno puede determinar qué factores de riesgo tendría ese paciente o qué razones habría para tener esos factores de riesgo. Siempre van a haber factores de riesgo, como dijo la doctora Torres, que podemos cambiar y factores de riesgo que no podemos cambiar. Hay factores de riesgo que están relacionados a nuestro estilo de vida y en su mayoría tienen que ver con alimentación, ciertas exposiciones que podemos tener en los trabajos, ciertos hábitos alimenticios que podríamos tener, ciertos hábitos de ingesta de alcohol, fumar, ¿verdad? Y esos son aspectos que podríamos cambiar, pero ciertamente hay otros aspectos que no podríamos cambiar. Y ahí podríamos, si eres mujer, en el desarrollo de ciertos cánceres, como el cáncer de seno, en el caso del mieloma múltiple, sabemos que los afroamericanos están mucho más predispuestos. Esos son aspectos que no podemos cambiarlo y el historial familiar tampoco lo podemos cambiar. Así que cada persona tiene un riesgo específico, ¿verdad? Que nosotros también en el Centro de Cáncer tenemos ciertas clínicas de prevención que podemos analizar los riesgos que tiene ese paciente y cómo ayudarlo, ¿verdad? A su vez, a disminuir esos riesgos y estar prestos para, en el caso de que un paciente sea diagnosticado, pues hacer ese diagnóstico a tiempo y tomar medidas para tratar de disminuir los riesgos que pudiese tener un paciente como ese. Usted habla de un diagnóstico a tiempo. Ahora vamos a dirigirnos al paciente. ¿Qué ve ese paciente en su cuerpo que podría indicarle que tiene o leucemia o mieloma múltiple? ¿Cuáles son, qué cambios empieza a experimentar? Pues ciertamente en el caso de, por ejemplo, de las leucemias y cualquier condición que pueda tener que ver con la médula ósea per se, pues lo primero que va a notar un paciente pues puede ser precisamente relacionado a esas células de la sangre. Por ejemplo, en el caso que bajen los glóbulos blancos que se encargan de, ¿verdad?, de combatir ciertas infecciones, pudiésemos tener infecciones recurrentes. En el caso de los glóbulos rojos y la hemoglobina, pudiésemos tener cansancio relacionado con la anemia que se pudiese ver. En el caso de las plaquetas, que también son parte de las células de la sangre, pues pudiésemos ver sangrados, pudiésemos ver hematomas en la piel. Todo eso pueden ser señales específicas de que algo no anda bien. Podemos ver cansancio. En el caso específico del mieloma múltiple, pues también incluimos dolores en los huesos, porque puede afectar los huesos. Podemos ver específicamente cambios en la orina, una orina muy espumosa por la producción de ciertas proteínas en la sangre.
También podemos ver en el caso del mieloma múltiple fallo renal. Todo eso son cambios que pudiésemos ver y que pueden levantar bandera de que quizás algo no anda bien. Me quedé en la mente que usted decía de los tratamientos hace unos minutos atrás, de que ustedes son parte de la comunidad científica que está desarrollando y elaborando nueva información, ¿verdad? Que seguramente va a ayudar a desarrollar nuevos tratamientos. Con relación a eso, a esa información que ustedes han ido levantando con el paso de los años, en términos de tratamientos, ¿cuáles son los retos que ustedes como hematólogos oncólogos están experimentando en términos de tratamiento y qué necesitarían de la medicina? Bueno, pues realmente es un reto grande porque todavía quisiéramos mejorar mucho más la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que todos los científicos y oncólogos quisiéramos en algún momento ver la cura de ciertos cánceres, y yo creo que para eso trabajamos todos, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Tratando de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Quisiéramos poder curar a todos los pacientes y sabemos que en este momento no es así, pero aquí estamos para apoyar a todos los pacientes y para tratar de darle lo mejor de nosotros, lo mejor del centro y lo mejor de todos los especialistas que están aquí. O sea, yo creo que son varios los retos que tenemos la comunidad científica ahora mismo, pero aquí estamos yo creo que este foro es muy importante porque aquí estamos para llevar la información real y la información que nosotros tenemos y llevarla de la mejor manera posible a ese público. En cuanto a las terapias, yo creo que cada día salen nuevas terapias y creo que ha habido en estos últimos años un renacer de todo lo que son las terapias dirigidas y lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Esperemos que podamos sentarnos aquí 10 años más tarde y decir quizás tenemos la cura de la mayoría de los cánceres, ¿verdad? Y esperemos que si seguimos por este camino, pues esperemos que pueda ser así. Confiamos en que podamos llegar a ese punto. Pero en lo que llegamos a ese punto, estamos aquí para ayudar a todos los pacientes, ¿verdad? Y los pacientes que quizás no se puedan curar, darle la mejor calidad de vida posible. Un paciente de mieloma múltiple y leucemia se convierte en una persona que está constantemente en sus oficinas o quizás en el mismo centro de cáncer. Estos pacientes de estas dos condiciones particulares, me da curiosidad saber cuál es la prognosis que ellos tienen de vida. Este cáncer, ¿hay alguna manera de estos dos cánceres particulares que pueda tener alguna remisión, que esté un tiempo sin nada, más allá, si no recibe el trasplante, ¿verdad?, de médula ósea? ¿Puede tener esa prognosis? Pues una pregunta bastante individualizada, ¿verdad? Okay. Cada paciente, basado en su riesgo y en qué tipo de enfermedad tiene. Sabemos que todas estas enfermedades son bien distintas y hay una variabilidad bien grande entre los pacientes. Pero ciertamente eso es una discusión que nosotros tenemos con todos los pacientes acerca de la prognosis específica para estos pacientes. Como le dije, hay pacientes que sí sabemos que podemos curar y hay pacientes que padecen enfermedades que no son curables y lo sabemos. Y así se lo hacemos saber al paciente, ¿verdad? Wow. Si su condición la podemos curar y si su condición no la podemos curar. Ahora tenemos que entender algo, ¿verdad? No necesariamente porque una enfermedad no sea curable quiere decir que no es tratable. Hay enfermedades que no podemos curar, pero ciertamente podemos tratar. Y esa sobrevida de esos pacientes que quizás no podemos curar, pero sí podemos tratar, hemos visto cómo con estos nuevos avances se ha ido alargando muchísimo. Y como tú mencionaste, estos pacientes se hacen parte básicamente de nuestra familia. Los vemos mucho tiempo, a veces estamos años compartiendo con estos pacientes que quizás no puedan tener una cura, pero sí pueden tener un tratamiento. Excelente. Queremos agradecer a la doctora Delva Torres, al doctor Alexis Cruz Chacón y al doctor Joel López por esta información tan valiosa. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido enriquecedor. Y ahora es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más. En la revista de Medicina y Salud Pública somos un medio comprometido con la ciencia, la salud y la medicina en el mundo.
Actualmente nuestro contenido llega a más de 14 millones de personas en todos los países. Y gracias a esto, somos una de las plataformas de noticias científicas y médicas en español más visitadas de la web. Encuentra todos los días en www.medicinaysaludpublica.com las últimas noticias sobre salud, medicina, investigaciones y enfermedades como el cáncer. Visítanos y sé parte de la comunidad de habla hispana mejor informada sobre medicina y salud pública. Somos la plataforma de Salud 360 con más seguidores, alcance, posicionamiento e interacción de Puerto Rico y el Caribe. Por eso, toda la información más reciente sobre cáncer y otras enfermedades la encuentras en nuestro fanpage de Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. En la Revista de Medicina y Salud Pública siempre estamos de tu lado y más de 500,000 de personas entre pacientes, médicos y profesionales de la salud lo confirman. Únete tú también a nuestra comunidad. Somos Ciencia. Y continuamos con este foro sobre Puerto Rico y los avances científicos contra el cáncer. Y ahora vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver con la intervención quirúrgica y el tratamiento. Vamos a comenzar con el doctor Pablo Mojica. Él es cirujano general, oncólogo y cirujano de cabeza y cuello de aquí del Centro de Cáncer de Auxilio. Doctor Mojica, muchísimas gracias por estar disponible. Gracias. Doctor, quisiera preguntarle cuál ha sido el rol de la cirugía oncológica como parte del tratamiento contra el cáncer. Sí, bueno, la disciplina de cirugía oncológica es una donde el médico que se entrena en cirugía general decide pues seguir sus adiestramientos específicamente del área de oncología, ¿verdad? Y dentro de toda la faceta multidisciplinaria del manejo, pues el cirujano oncólogo entramos principalmente en los manejos de los tumores sólidos en etapas tempranas y también ayudamos a los oncólogos en aquellos momentos donde tenemos que hacer diagnóstico, ¿verdad? Y conseguir los tejidos para que la información patológica ayude al oncólogo a tomar decisiones respecto a manejos, ejemplos como en la enfermedad del linfoma. Dentro de las enfermedades de tumores sólidos, pues básicamente podemos incluir la gran mayoría de las enfermedades malignas, enfermedades del sistema gastrointestinal, enfermedades del tejido de la piel, el tejido blando del cuerpo, ¿verdad? Donde en etapas tempranas, pues muchas veces el manejo quirúrgico es el más importante dentro de atender la enfermedad. Y cuando ya la enfermedad va avanzando, pues nuestra intervención en ese manejo pues va también ampliándose porque tenemos que utilizar nuestros otros colegas, los radiooncólogos y los médicos oncólogos para tratar de definir cómo manejamos esa enfermedad. Y dentro de todo ese manejo multidisciplinario, pues el cirujano dentro de el momento en que vayamos a hacer la cirugía, pues tenemos que también tomar muchísimo en consideración cómo se hizo esa planificación inicial, en qué parte de la planificación la cirugía se va a llevar a cabo. Tenemos que tomar mucho en consideración cuál va a ser los efectos de la cirugía y si se va a poder llevar y seguir el manejo de las otras subespecialidades después de la cirugía. Y todo eso pues entonces nos permite, ¿verdad?, al cirujano oncólogo a tener una perspectiva quizás distinta al cirujano general respecto a cómo deberíamos de manejar el cáncer. ¿Qué pacientes, debo decir, son los que ahora mismo usted está atendiendo en su práctica? ¿Cuáles son esos pacientes de cáncer que acuden a una intervención quirúrgica que usted realiza? Yo cubro muchas áreas distintas del ser humano respecto a la oncología. Tratamos en el centro de cáncer que queda en el área de cabeza y cuello, cáncer de lengua, de laringe, cáncer en el cuello, tiroides, cáncer de esófago, cáncer de estómago,
intestino delgado, del colon, Wow. cáncer de piel, cáncer de tejidos blandos, básicamente muchas de las áreas donde hay cáncer, pues hablábamos de esos casos y dependiendo de la enfermedad y su origen, ¿verdad? Hay unas cosas bien importantes que a veces no se les explica bien a los pacientes o el entendimiento del paciente a lo que se le estamos diciendo, pues no es el mejor. Pero no solamente tenemos que clasificar la enfermedad maligna del tejido de origen, sino también lo que se le llama la histología, que es la información patológica, ¿verdad? Cada órgano tiene la capacidad de desarrollar distintos tipos de cáncer y no todos los cánceres del mismo órgano se tratan igual. Entonces es bien importante entrar bien específico de qué malignidad específicamente estamos hablando para entonces poder definir cuál es el mejor tratamiento. O sea, que usted básicamente conoce el cuerpo humano con todo esto que usted me está diciendo de intervenciones que realiza casi a la precisión, porque no es un área particular. Usted me está hablando de cabeza a cuello, tejido blando, tiroides, en muchas áreas. Usted tendría que saber cómo funciona ese órgano y cómo tratarlo. Usted me dijo al principio que usted trabaja de la mano del radiooncólogo. ¿Por qué es que tiene que trabajar de la mano a la hora de hacer una intervención quirúrgica? Bueno, no solamente con el radiooncólogo, también con el médico-oncólogo, ¿verdad? Hemos visto que el manejo de las malignidades ha mejorado a través de las últimas décadas, no solamente por la tecnología que hemos podido lograr en mejorar, ¿verdad?, los manejos, pero en sí es la interacción entre las distintas disciplinas de la oncología, ¿verdad? Y eso, pues, el conocimiento del radioterapeuta más el conocimiento del cirujano oncólogo y el del médico oncólogo en combinación, basándonos en los estudios clínicos, ¿verdad?, nos hace diseñar mejor un plan de tratamiento, ¿verdad?, tratando de ver cuáles serían las mejores oportunidades para que el paciente se pueda curar de su enfermedad. Y si no pudiéramos curarlo, por lo menos darle la mejor calidad de vida posible mientras la enfermedad nos lo permita. Sí, que es un proceso complicado. Doctor Mojica, quiero preguntarle, a medida que pasan los años, en su práctica como cirujano general oncólogo y cirujano de cabeza y cuello, ¿cómo usted ha visto que ha desarrollado o que se ha desarrollado o ha evolucionado los distintos tipos de cáncer? ¿Cada vez sus intervenciones quirúrgicas son más invasivas o cada vez el paciente llega quizás más a tiempo y su intervención es menor? Hay muchos factores que han evolucionado respecto al manejo del cáncer desde el punto de vista quirúrgico. La tecnología sí nos ha permitido poder hacer unas intervenciones quirúrgicas menos invasivas de lo que se practicaba hace 30, 40 años atrás, ¿verdad? También hay que tomar en consideración que la tecnología quirúrgica no solamente ha evolucionado, sino el manejo y el entendimiento de la enfermedad nos ha ayudado a poder lograr esa parte de hacer unas intervenciones menos invasivas, ¿verdad? Porque si, ejemplo, tenemos un paciente con un tumor de estómago de un tamaño considerable, y entendemos que para hacer una cirugía bastante abarcadora en el órgano del estómago, pues hay estudios que nos han ayudado, ¿verdad?, a ver que quizás empezando con medicinas antes de una cirugía lo pueden reducir al punto donde la intervención quirúrgica al estómago puede ser menor. ¿Verdad? Y entonces ese conocimiento no solamente es quirúrgico, sino es entendimiento de la enfermedad, ¿verdad? Y ahí es que viene las ciencias básicas dentro de la oncología, que estudian estos tumores y van poco a poco a través de las décadas dándonos la información donde entonces podemos diseñar las nuevas medicinas que funcionen en los tumores, ¿verdad? Aparte de la tecnología que usamos cuando hacemos la cirugía. Doctor Mojica, ¿y cuáles son esos retos que usted como cirujano general oncólogo enfrenta día a día y cuáles son esas áreas de su práctica que dice, wow, qué bien que hemos evolucionado y hemos superado quizás muchos obstáculos que quizás cuando usted empezó su práctica no estaban ahí latentes? Bueno, las
Yo diría que para mí como cirujano la satisfacción más grande es ver que un paciente llega con una enfermedad que en la evaluación clínica inicial parece que está bien difícil de manejar y poder controlar la enfermedad, y después de tomar unas decisiones multidisciplinarias, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que empezarse con la cirugía, pues cuando lleguemos al momento de la cirugía poder sacar el tumor y que la persona se recupere y pueda estar bien funcional, y que pues eventualmente veamos con el tiempo que el tumor no le regresa. Y en términos de retos, ¿cuáles son sus retos? Yo diría que el reto mayor es tratar de que ningún paciente se me muera. Yo creo que eso va a ser un poco difícil, pero por lo menos en aquellos que no podamos curarlo, darle la mejor calidad de vida posible. Muchísimas gracias, doctor Mojica, por estar disponible para nosotros. Ahora vamos a hablar con la doctora Vanessa Marcial. Ella es radio-oncóloga del Centro de Radioterapia. Muchísimas gracias por estar disponible, doctora Marcial. Gracias por invitarme. Doctora, quiero comenzar a discutir con usted cuál ha sido o cuál es ese rol del radio-oncólogo como parte de la terapia contra el cáncer. Nuestro rol en general es de tratamiento local. El tratamiento que damos, lo damos con unas máquinas de alta energía, rayos X de alta intensidad, que yo le digo a los pacientes que funciona como si fuera, con todo el respeto del doctor, como cirugía, pero sin cuchilla, porque es simplemente en el área a donde dirigimos los rayos de alta intensidad, y usualmente no afecta otras áreas alrededor. Contrario a lo que creen muchas personas, que se creen que cuando reciben radioterapia, que es como se llama la modalidad, van a ser radioactivos, que tienen que tratar la ropa de cierta manera, que no pueden acercarse a niños o embarazadas, y eso no es así. Wow. En la radioterapia que usualmente damos, la persona entra y sale como si fuera un estudio radiológico mientras está en el cuarto de tratamiento y la máquina está prendida. Pues sí, entra radiación a su cuerpo, pero cuando sale del tratamiento pues ya no hay nada en su cuerpo, excepto en los casos donde hacemos radioterapia interna a algún órgano, por ejemplo a la vagina, al útero, para tratamiento de cáncer de cuello de la matriz, que ahí entonces el paciente sería radioactivo, pero solamente en el momento que está recibiendo el tratamiento en el centro, y tendría la radioactividad dentro de su cuerpo. Es temporero, es por unos minutos, se remueve la fuente de radiación y de nuevo el paciente sale del cuarto de tratamiento sin ningún material radioactivo en su cuerpo. Que es bien importante entender la diferencia de lo que algunas personas creen que se parece a medicina nuclear, donde dan sustancias radioactivas para tratamiento, por ejemplo de tiroides, pero lo de nosotros es distinto. Nosotros afortunadamente hemos ayudado muchísimo a conservar áreas del cuerpo que antes se tenían que amputar. Por ejemplo, tratamiento de cáncer de seno, que algunas mujeres todavía hoy en día creen que es mejor opción una mastectomía que conservar el seno, cuando realmente se ha probado desde hace más de 50 años que se empezó a estudiar esto, y se ha probado en distintas partes del mundo que el tratamiento es completamente equivalente en curabilidad, y que una mastectomía en la mayoría de los casos, porque hay excepciones, pero en la mayoría de los casos no ofrece mejor curabilidad, porque pues nunca se puede remover todo el tejido mamario, y siempre después de mastectomía hay riesgo de que el tumor pueda volver en la piel del pecho. Y de hecho, recientemente publicaron un estudio hace como 3 meses, europeo, que usualmente son los que están a la vanguardia del tratamiento de cáncer en el mundo, mostrando que mujeres que habían
tenido mastectomía se compararon con mujeres que habían conservado el seno, y creo que fueron como 13,000 mujeres, que fue un estudio bastante robusto. Y esto demostró que había mejor curabilidad en las mujeres que habían conservado el seno que las que se lo habían amputado. Que es algo pues para pensar. Todavía pues decimos que los tratamientos son equivalentes, pero ya se está estudiando que quizás hay un factor en algunos casos que cuando se da radioterapia se liberan unas sustancias que son anticarcinogénicas, que además de hacer efecto localmente a donde se dirige, tiene un efecto en el resto del cuerpo para aumentar la curabilidad, que es algo bien interesante que se está estudiando. También ayudamos al doctor en los casos donde se hace tratamiento, cirugía de, digamos, de extremidad, que es algo que él hace comúnmente, de músculos o, como él dijo, de tejido blando. En muchos de esos casos, después de la cirugía o en otros antes de la cirugía, se utiliza la radiación para poder entonces aumentar el control local unido a cirugía y permitir que la persona pues conserve su extremidad. También pues tenemos el ejemplo de tumores de ano y de recto. En tumores de ano, la radioterapia combinada con quimioterapia, tratamiento sistémico, es curativa. Antes se tenía que usar cirugía y amputar el ano, pero hoy en día pues lo primero que se trata es tratamiento de radioterapia con quimioterapia, y en la mayoría de los casos eso es curativo y permite conservar el órgano en la mayoría de los casos con buena función. Lo mismo ocurre en tumores de recto bajo, donde se combina la radioterapia con quimioterapia y con cirugía para que la persona pueda tener mejor control local y que pueda conservar el órgano. Esos son algunos de los ejemplos donde tenemos impacto. Doctora Marcial, yo quisiera hacerle una pregunta que me surge mientras la escucho. Cuando usted habla de esas creencias sobre la radioterapia, y hay una que cuando usted estaba hablando me salta a la mente haberla escuchado en algún momento de mi carrera como periodista, y es que la radioterapia prácticamente te daña y te mata el resto del cuerpo, que es como envenenarte el cuerpo completo, y usted acaba de precisar aquí que la radioterapia va localizada en el área donde está el cáncer. ¿Por qué existe esa idea de que la radioterapia te daña el resto de los órganos y te daña completa? Porque quizás las personas enfocan en que sí puede haber efectos secundarios en algunos órganos que estén bien cerca del área donde está el tumor. Lo que pasa es que no va a afectar otros órganos que están fuera del campo de radiación. Por ejemplo, si nosotros tratamos, digamos, vamos a decir pecho, seno. Si tratamos el lado derecho, lo que se podría afectar es un poco del pulmón, en menos de 1% de los casos, las costillas, el tejido del seno con poco de molestia, pero realmente nada más. No se afecta el corazón, que estaría en el otro lado, no se afecta tiroides, no se afecta la axila si no tratamos axila. En el lado izquierdo, que eso es una preocupación de muchas mujeres, si tratamos el seno izquierdo, muchas se preocupan del efecto en el corazón, que es real. El efecto en el corazón, si no se toman ciertas precauciones, pues puede ser significativo, pero realmente, y sobre todo nosotros en el centro somos bien estrictos con la forma en que se planea el tratamiento para proteger al máximo el corazón, para disminuir lo más posible la dosis al corazón. Usamos unas técnicas que no se usan en todos los lugares de respiración para alejar el corazón del campo de radiación. Wow. Y lo que vemos es que realmente las dosis que se están dando son, mínimas. Nosotros estamos bien por debajo de lo que aceptan como dosis aceptables a corazón en Estados Unidos. Estamos mucho más cerca de lo que aceptan los europeos, que son más estrictos en eso.
Excelente, qué bueno que hace esa aclaración porque sí, recuerdo haber escuchado eso y qué bueno que usted como especialista lo aclare de cuál es ese proceso, doctora. Muchísimas gracias por haber estado disponible y aclararnos, ¿verdad?, cuál es el rol del radiooncólogo, como es el caso de usted. Ahora vamos a movernos para hablar con Adria García. Adria es enfermera oncóloga y ella trabaja en el Centro de Cáncer de aquí de Auxilio. Saludos, Adria. Saludos y gracias por la invitación. Adria, quisiera preguntarte, ¿verdad?, si me puedes describir la formación especial que tiene que tener un enfermero oncólogo. Sí. El enfermero oncólogo debe ser un profesional con mínimo un grado asociado o un bachillerato y en enfermería, en ciencias de enfermería, y usualmente debe tener un año de experiencia como mínimo en área clínica para certificarse como enfermero oncólogo. La certificación actualmente es ofrecida y de la cual yo participé, ¿verdad? Me certifiqué en el recinto de ciencias médicas y hay otras instituciones que están también certificando. ¿Qué es lo principal a nivel de su profesión en el área oncológica y también desde la parte humana? Bueno, como profesional, como enfermera oncóloga, lo más importante en la parte profesional para mí es el poder traducir ese plan de tratamiento que se escoge para cada paciente, ser el enlace entre el oncólogo para llevarle al paciente ese plan de tratamiento de una manera que lo pueda entender. Es mucha información la que el paciente recibe cuando es diagnosticado. Uh-huh. Y, por ejemplo, en estos días tuve un paciente que es médico y me tocó orientarle. Wow. Y él me decía que era mucha información y que él se sentía un poco abrumado por toda la información que le estaba ayudando, ¿verdad?, en la orientación de cómo iba a ser ese tratamiento y que a la misma vez decía cómo será un paciente. Y tuve la oportunidad de darle apoyo emocional porque creo que parte de mi rol como profesional y ser humano es tener empatía con el paciente, con lo que él está acabando de recibir. Y como ciertamente sabemos que para muchos el cáncer, ¿verdad?, es una condición que para muchos se traduce en muerte, pero nosotros podemos evidenciar que en estos tiempos podemos ver cómo las estadísticas han bajado y cómo con un diagnóstico temprano y a tiempo podemos bajar esos índices de mortalidad. Y para mí es, como enfermera oncóloga, llevo 19 años dando quimioterapia. Wow. Estuve 9 años en el área norte y aquí en el Auxilio Centro de Cáncer llevo 12 años y he visto cómo ha cambiado todo, cómo puedo ver que mis pacientes tienen una mejor calidad de vida, pueden tener unos tratamientos individualizados y asertivos, con un equipo de trabajo maravilloso que me place trabajar en el Centro de Cáncer, aquí presente con estos dos profesionales, así que la empatía y ser humano. Excelente. Adria, ¿y cuál es, además de ser ese vínculo, esa ayuda, ese intermediario, ¿verdad?, entre el oncólogo y el paciente, usted como enfermera oncóloga, ¿cuál es la importancia del trabajo que usted realiza? Es bien importante porque nosotros, ¿verdad?, porque hay aproximadamente 700 enfermeros oncólogos en Puerto Rico. Pertenezco a la Asociación de Enfermeras Oncólogas y Oncólogos y nosotras hacemos nuestra convención anual donde nos mantenemos a la vanguardia aprendiendo todos los días qué es lo que podemos, aportar
a nuestros pacientes, y en el diario vivir, nosotras como enfermeras y enfermeros tenemos que tener el conocimiento de qué tipo de tratamiento estamos administrando, cuáles son los efectos secundarios de esos tratamientos. Nosotros tenemos que vigilar reacciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Nosotros también administramos, mezclamos, ¿verdad? En muchos lugares estas quimioterapias, y tiene que ser de una manera segura. A la misma vez tenemos que saber cuáles son las emergencias oncológicas de ese paciente, cómo decirle si tienes temperatura elevada, tienes que ir a sala de emergencia, si tienes unos vómitos, unas diarreas que no cesan. También tenemos que vigilar los accesos venosos por donde administramos la quimioterapia. Realmente es una responsabilidad grande, porque administramos unos tratamientos que realmente solamente una enfermera oncóloga podría discernir qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar al paciente a que haga adherencia a ese tratamiento, tratar de hacer que esa primera experiencia sea la mejor, bien premedicado. Nosotras también verificamos las dosis de medicamentos, le hacemos un doble check al oncólogo. Wow. Le sugerimos que podemos añadir ese tratamiento para que las náuseas y vómitos sean menos, porque hay unas quimioterapias que son altamente, que pueden causar náuseas y otras no. Y siempre estamos dándole ese toque y ese detalle para que ese paciente tenga una experiencia, ¿verdad?, dentro de todo, porque sabemos que hay cansancio, fatiga, pues pueden bajar los glóbulos blancos, las plaquetas, y que esta trayectoria no es fácil, pero nosotros pues tratamos de que sea la mejor para ellos. Y muy importante, también trabajamos con el entorno, su familia. El cuidador también es para nosotros importante, porque es el que está día a día con ese paciente. Trabajamos todo, somos educadoras, somos psicólogas, damos también recetas, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por nuestros pacientes. Sí, que son prácticamente un radar de ese paciente para el oncólogo. Ustedes son el radar del oncólogo que ve todo, y si hay algo que hay que alertar al oncólogo, pues son ustedes, pero también son ese primer acceso que tiene el paciente cuando está recibiendo los tratamientos. Quisiera preguntarte, me da curiosidad, en tu práctica como enfermera oncóloga, ¿cuál es esa experiencia que quizás te ha marcado, la ha marcado usted como persona y como profesional a la hora de tratar a un paciente, si la recuerda, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa experiencia que tú dices, wow, desde que yo traté a este paciente en términos profesionales, en términos como ser humano, ¿verdad?, recibí una transformación? Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en el ámbito de oncología pasamos muchas experiencias que nos marcan. Estaba repasando y hay 3 cosas que hago como enfermera oncóloga y que he visto cómo marcan mi vida y la vida de mis pacientes. Una de ellas es, ¿verdad?, que cuando voy a comenzar el tratamiento le ofrezco una oración a los pacientes. Y al pasar el tiempo, sin yo esperarlo, veo la reacción y luego me dicen, ¿sabes qué? Para mí significó mucho esa oración que hiciste por mí ese primer día. No sabes cuánto significó. Wow. Número 2, algo que acostumbro a hacer es que y que me marca y que lo sigo haciendo en estos años, cuando veo un paciente con un diagnóstico recién diagnosticado, identifico otro paciente que haya pasado ese diagnóstico y prácticamente hasta el mismo régimen de tratamiento. Y con todo el respeto le pregunto, ¿podría servir de ayuda a mi paciente que está pasando por lo mismo que tú estás pasando ahora? Y cuando hice eso una vez, fue bien impactante para mí, porque eran 2 caballeros y uno vino más que al flush, que es un mantenimiento, ya estaba súper bien. Y entró y se reunió con este otro paciente
Y luego pasó el tiempo, no sé cuánto, y este paciente que fue de ayuda al otro me llama y empezó a llorar. Y me dice, Adria, yo quiero decirte que aquel día cuando tú me pediste ayudar a aquel otro paciente, eso significó mucho para mí. Y eso es algo que me satisface mucho como enfermera, como profesional y ser humano. Y por último, el último que me impactó mucho fue un paciente de cabeza y cuello con una lesión bastante visible que está en una inmunoterapia, que eso es lo último de la avenida. Hemos visto unos resultados espectaculares con la inmunoterapia, que me la pidió y se la puso en el pecho, hizo una meditación y luego me la dio para administrársela. O sea, la fe que tiene ese paciente, he visto su mejoría y creo que esto es un complemento. El paciente hay que verlo como un todo y son cosas que han marcado mi vida y por la que soy y seguiré siendo enfermera oncóloga. Muchísimas gracias, Adria García, y a la doctora Vanessa Marcial y al doctor Pablo Mojica por el trabajo que realizan, ¿verdad? Diariamente. Ustedes son el canal de ayudar a esos pacientes a sobrepasar estos procesos. Son diagnósticos sumamente duros y ustedes no la tienen fácil. De verdad que no la tienen fácil, pero gracias por el trabajo que realizan porque es más que necesario. Así que gracias a los tres. Ahora hacemos una breve pausa, pero continuamos con más. ¿Ya nos sigues en Instagram? En @revista MSP tenemos infografías, reportajes, datos curiosos y lives diarios acerca de los temas más relevantes sobre medicina y salud pública. Por esto, nuestros más de 7,000 seguidores están cada vez mejor conectados con sus médicos de confianza y casi 8.9 millones de personas en nuestro Instagram se encuentran más informadas sobre sus condiciones médicas. En la revista de Medicina y Salud Pública somos tu fuente más confiable, constante y segura de información en las redes. Síguenos en @revista MSP y no te pierdas nuestros contenidos. Somos Ciencia. En nuestro canal de YouTube, Revista MSP, encontrarás reportajes, documentales, notas y cápsulas diarias sobre los temas más relevantes en medicina, medio ambiente y salud pública. Nuestras cifras nos respaldan y más de 45,000 suscriptores, 11 millones de visualizaciones, 5 millones de personas alcanzadas y 1,825 videos confirman nuestra presencia y compromiso por entregarte los mejores contenidos audiovisuales. Suscríbete y activa las notificaciones y sé parte de nuestra comunidad MSP. Somos Ciencia. Y continuamos con este programa especial sobre Puerto Rico y los avances científicos contra el cáncer. Y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con la integración multidisciplinaria para tratar a los pacientes de cáncer. Con nosotros se encuentra en este momento la licenciada Suania Clemente. Ella es nutricionista dietista. Gracias por estar disponible. Agradecida por la invitación. Y también se encuentra con nosotros la doctora Lorelei Sandoval. Ella es psicóloga clínica. Saludos, doctora. Saludos, buenas tardes. Empecemos con la licenciada Clemente a discutir cuál es el rol de la nutrición en los pacientes que están bajo tratamiento de cáncer. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, agradecidos por la invitación. El rol de la nutrición, ¿verdad? Y nuestra intervención como nutricionista dietista licenciado es importante en los pacientes con diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque debido al tipo de tratamiento que esté recibiendo el paciente puede manifestar unos síntomas. Y esos síntomas que puede manifestar el paciente afectan
lo que es el tratamiento nutricional, el manejo nutricional. Pero ahí es que viene nuestra parte, ¿verdad? Wow. Como nutricionista dietista, ¿verdad? Y cómo comenzamos en términos nutricionales y el manejo médico-nutricional con el paciente. Primero, ¿verdad? Realizamos un seguimiento al paciente. En base al seguimiento que realizamos al paciente, que es lo que se conoce, ¿verdad?, como parte de la evaluación nutricional, identificamos más bien el tipo de cáncer que tiene el paciente, el tipo de tratamiento que está recibiendo el paciente o que va a comenzar el paciente a recibir, entre otros criterios como el peso. Si el paciente ha tenido una pérdida de peso significativa antes, ¿verdad?, del diagnóstico del cáncer o durante el tratamiento de cáncer, si ha afectado su ingesta nutricional. Eso es bien importante cuando hacemos la intervención con el paciente. ¿Cómo es su ingesta? ¿Cómo está comiendo? ¿Cuántas comidas usted realiza? ¿Qué es lo que está ingiriendo? Es bien importante la ingesta para entonces nosotros saber, ¿verdad?, en términos de cómo podemos optimizar el tratamiento nutricional. Y ahí va atado en base a los datos bioquímicos, parámetros de laboratorio y la sintomatología. Refiérase a náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, dificultad al tragar, que son algunos síntomas que puede manifestar el paciente cuando está en tratamiento. Más bien, entonces en base a la evaluación que nosotros le realizamos al paciente, identificamos más bien en base a síntomas, laboratorio, el tipo de cáncer, ¿qué le vamos a recomendar? ¿Cuál va a ser la terapia nutricional que le vamos a recomendar al paciente? Porque lo importante es que el paciente lleve a cabo una buena alimentación durante todo el proceso. Y no tan solamente durante todo el proceso, sino antes del tratamiento. O sea que la alimentación juega un rol bien importante y a través de los alimentos nos proveen energía, nos proveen nutrimentos como lo son los hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, que nos va a ayudar, que va a ayudar al paciente más bien a que pueda tolerar también el tratamiento. ¿Y cuál es el reto? Me imagino que tiene muchísimos retos usted, porque un paciente con diagnóstico de cáncer pues está afectado también emocionalmente, puede ser que se le quite el apetito, la condición misma le puede quitar el apetito, pero también cuando está en tratamiento, que es ya otra fase, los tratamientos pueden provocarle náuseas, vómitos, diarreas, etcétera. Así que es una complicación o un reto, debo decir, es un reto mantener a ese paciente que coma, que ingiera alimento. ¿Cómo lo hace? Sí, pues bueno, pues es bien importante, como usted muy bien menciona, Limaris, la parte de la sintomatología, y entonces ahí nosotros como parte de nuestra función como nutricionista dietista, si el paciente tiene náuseas, identificar cuál alimento puede tolerar. Por ejemplo, un paciente que tiene náuseas, pues identificamos qué alimentos está usted comiendo, cuáles alimentos usted está tolerando. Es bien importante la tolerancia al alimento, porque le podemos recomendar al paciente algún tipo de alimento, pero el paciente no lo tolera o no le gusta el alimento. Y ahí es que viene esta intervención de identificar, por ejemplo, tiene náuseas, pues educamos al paciente, lo orientamos y le hacemos ajustes en su dieta, ¿verdad? En base al área clínica, pacientes con náuseas, recomendamos alimentos secos, por ejemplo, galletas de soda, cereal seco, que son alimentos más bien que pueden ayudar en conjunto también con el tratamiento médico, porque los síntomas, ¿verdad? Trabajamos en conjunto con el equipo de multidisciplinario, con los médicos pueden hacer ajustes en sus medicamentos para que minoren los síntomas y en conjunto con las recomendaciones dietarias que el paciente pueda tolerar el alimento más bien. Y vamos día a día, cómo es su ingesta, cómo está tolerando el alimento. También la parte de los gustos y preferencias del paciente. Porque, por ejemplo, le podemos recomendar un alimento al paciente, pero el paciente no le gusta. Así que eso es bien importante. Y si el paciente no le gusta el alimento,
si el paciente manifiesta los síntomas, no va a consumir el alimento. Así que siempre vamos, ¿verdad?, a identificar y a recomendar al paciente más bien la terapia nutricional, más bien que sea, ¿verdad?, la adecuada para el paciente, ¿verdad?, y que lo importante es que pueda tolerar el alimento. Licenciada Clemente, sí, quiero preguntarle sobre, en su experiencia, ¿verdad?, ¿cuáles han sido quizás alguna que me pueda resaltar, alguno de esos retos que ha tenido este paciente que a usted le cambia la alimentación, pero no la tolera o no le gusta nada y ve que ese paciente empieza a perder peso de manera acelerada y entonces eso es una preocupación porque entonces no puede continuar con su tratamiento? ¿Cómo usted maneja ese tipo de situaciones? Sí, bueno, pues ese tipo de situación lo manejamos día a día con los pacientes en el área de oncología y en el área de trasplante de médula ósea. Evaluamos diariamente a los pacientes y nuevamente, ¿verdad?, siempre identificamos cuánto está comiendo, cómo es su ingesta. Nosotros trabajamos mucho con la ingesta de los alimentos en base a que el paciente nos escriba qué es lo que está consumiendo de los alimentos que recibe en la bandeja, si los está tolerando, el alimento que te enviaron, ¿le gustó o no le gustó? Pues buscamos otras alternativas. ¿Qué le gustaría a usted comer? Si vemos que el paciente no está consumiendo lo suficiente, pues ahí recomendamos el uso de suplementos orales. Más bien, ¿verdad?, que hay una gama de suplementos orales altos en kilocalorías, en proteínas, ¿verdad?, como ayuda adicional en el manejo nutricional del paciente, porque como mencionas, más bien, es un paciente que puede tener una pérdida de peso no intencionada antes del tratamiento o durante el tratamiento tuvo una pérdida de peso no intencionada y lo identificamos y ahí en parte como nuestro rol como dietista, pues vamos, ¿verdad?, identificando los alimentos que desea, que no desea. Si hay algún alimento que no desea, le podemos hacer ajustes en su bandeja de alimentos para que le envíen los alimentos que el paciente desea comer y tolere más bien, y como también como parte de la terapia nutricional, el uso de suplementos orales, también el uso de estimulantes de apetito, porque el paciente tiene pérdida de apetito, puede manifestar pérdida de apetito durante el proceso de tratamiento, más bien, así que vamos a utilizar, ¿verdad?, todas las herramientas. Usted va de la mano para de ese paciente. Optimizar el tratamiento nutricional y no hay mejor satisfacción de ir hoy a evaluar un paciente y no esté comiendo porque está manifestando náusea, malestar estomacal, se les realicen ajustes en la alimentación, vamos día a día, añadiendo y eliminando alimentos. Excelente. O eliminando y añadiendo suplementos, porque puede que el paciente no tolere el suplemento o no le gusta, y la mejor satisfacción de regresar al día siguiente, que el paciente haya aumentado su ingesta de alimentos y haya tolerado los alimentos y los suplementos que recibe. Qué bueno. Muchísimas gracias, licenciada Suania Clemente. Agradecida. Por esta información. Ahora vamos a hablar con la doctora Lorelei Sandoval, ella es psicóloga clínica, para hablar del impacto emocional en un paciente cuando recibe el diagnóstico y también durante todo ese proceso que lleva el tratar el cáncer. E inclusive, voy más allá, tengo muchos pacientes que luego de terminar el tratamiento es que comienzan a manifestar una sintomatología de tipo emocional, pues reacciones bien comunes, tanto al principio como al finalizar el tratamiento, lo pueden ser, por ejemplo, episodios de ansiedad. Episodios de ansiedad bien frecuentes, bien intensos, episodios de tristeza. Vemos con mucha frecuencia llanto, ¿verdad? No tal vez a un nivel de decir, tengo que darle un diagnóstico de depresión a esta persona, porque son reacciones completamente naturales, normales, esperadas. Tengo muchos pacientes, ¿verdad?, que luego de terminar el tratamiento es que comienzan a manifestar estas preocupaciones intensas. Es como si se detuvieran de repente, miran hacia atrás,
todo pasa tan rápido que no tienen necesariamente la oportunidad de tener una reacción emocional, de tener una reacción, pues que diríamos que es dentro de lo esperado. Sí, que estuvieron probablemente en automático. Correcto. Todo el proceso del diagnóstico y tratamiento, y una vez terminan, es que se sientan y dicen, wow, todo lo que yo pasé, lo asimilan y entonces lo expresan. Así mismo. Wow, y ¿cuál es la diferencia, verdad, de tratar a un paciente cuando empieza a expresar todas esas emociones al culminar el proceso del tratamiento versus el paciente que tiene que tratar justo cuando reciben el diagnóstico y versus también, porque hay unas diferencias marcadas en el que está pasando el tratamiento? Hay unas diferencias marcadas, pero no diría que uno es más retante que el otro, que uno es más... pues como dije, normal o inesperado, esperado. Realmente son reacciones completamente válidas, son reacciones completamente dentro de lo esperado y normal, ¿verdad? Que podríamos decir dentro de estas circunstancias, ¿verdad? De recibir un diagnóstico, un tratamiento. Ciertamente, si ocurre antes o después, pues van a haber unas diferencias bien grandes, porque no es lo mismo atravesar toda la situación, ¿verdad? De diagnóstico, tratamiento, el manejo de lo que eso implica a nivel de la vida familiar de la persona, a nivel de la vida laboral de la persona, de la cotidianidad. Las diferencias mayores yo creo que van a estar en eso, en cómo se manejan esos síntomas cuando le dé a la persona, sea antes o sea después, le va a afectar dentro de su cotidianidad distinto. La salud emocional muchas veces la tomamos como algo que no tiene tanta prioridad como la salud física, y estamos viendo un país que obviamente la salud emocional está sumamente deteriorada. Cuando usted trata pacientes que tienen que están bajo tratamiento y diagnóstico de cáncer, ¿no? Me imagino que, le pregunto, ¿usted tiene que abarcar todo el núcleo cercano de ese paciente, o es solo un trato individual con el paciente? No, definitivamente tratamos a todo el núcleo, y eso para cada persona puede ser distinto, ¿verdad? De acuerdo a sus circunstancias de vida, a su edad, donde se encuentran las etapas de desarrollo, las personas que tienen alrededor, pero ciertamente el cáncer le da a una persona y trastoca a todas las personas a su alrededor que son seres allegados y amados de esa persona. Y también le proveemos el servicio a los cuidadores y a lo que esa persona considere su familia. Y cuando ese paciente está hospitalizado, usted como psicóloga clínica, ¿tiene acceso a ese paciente, o ese paciente solamente puede ser tratado de manera presencial en una oficina médica? Bueno, ahora con el COVID muchas cosas han cambiado, ciertamente. Sí, definitivamente se ha provisto históricamente, ¿verdad? En el periodo de tiempo, los 15 años que yo he estado aquí en el hospital, se han visto pacientes hospitalizados que inclusive en ocasiones están más frágiles emocionalmente y más vulnerables que un paciente a nivel ambulatorio, meramente porque estar hospitalizado está fuera de tu ambiente y no vas a estar de regreso a tu ambiente, ¿verdad? Muchas veces se desconoce hasta cuándo. Eso emocionalmente puede ser devastador para las personas. Ciertamente estar hospitalizado trastoca la cotidianidad de toda persona y de sus allegados. El COVID ha cambiado eso en gran medida, ¿verdad? Las visitas, eso afecta aún más a las personas que actualmente están restringidas. Eso muchas veces trastoca ese espacio pues, de soledad, de sensación de soledad de los pacientes. Y sí tratamos de darle el servicio y de extenderlo hasta lo que es los pacientes hospitalizados y sus cuidadores cuando están hospitalizados también. Pero como dije, pues el COVID ha trastocado muchas cosas, y al momento, pues con la restricción de visitas y demás y los cuidados, pues se están limitando al momento las visitas a los pisos. Cuando hablamos del COVID-19 y los retos que ha representado, quisiera saber si usted ha observado en su práctica como psicóloga clínica
que las condiciones emocionales o cómo se expresan esas situaciones emocionales, si han empeorado a causa del COVID-19. En efecto, sí. Muchas personas que ya tenían episodios o estados o un diagnóstico ya fuera de ansiedad o de depresión, estamos observando mucha exacerbación de síntomas en muchas personas. Wow. Muchas personas que estaban bajo control, que tenían su situación emocional estabilizada, se volvieron a alterar, volvieron a aparecer muchos síntomas que ya habían menguado grandemente, en efecto. He escuchado repetir por ahí en varias ocasiones que la próxima pandemia va a ser de estrés postraumático y en efecto no lo dudo. Muchas personas ahora mismo están experimentando un temor terrible por salir de la casa, por reintegrarse a su cotidianidad, por permitir que otras personas de su familia salgan y luego interactúen con ellos. Wow. Sí, estamos viendo una exacerbación de sintomatología en muchos pacientes, lamentablemente. Y en los pacientes de cáncer que tienen que tener un cuidado mucho mayor, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen, exacto. Y se les ha dicho que tienen que tener mucho cuidado con su, ¿verdad? Con su exposición. Pues eso se ha exacerbado en muchos pacientes. Ese nivel de ansiedad ha aumentado significativamente en muchas personas. ¿Y cómo se trata, doctora? Se maneja como, pues, si fuera un trastorno de ansiedad, se maneja como un trastorno de ansiedad y vamos poco a poco llevando al paciente ciertamente con muchos cuidados porque el peligro no ha pasado. Yo no le puedo decir a un paciente... esa ansiedad está toda en tu mente y eso es un episodio fuerte de ansiedad porque en efecto esa persona tiene que tener un nivel de confort, ¿verdad? A la hora de salir. Claro. Así es que hay que seguir teniendo unos cuidados, pero a la misma vez exponiéndose dentro de escenarios posiblemente más seguros para la salud física y mental de esa persona. ¿Por qué es tan importante el rol que usted tiene de psicóloga clínica en el trayecto y en la vida de un paciente que es diagnosticado y que también es tratado de cáncer? No diría rol importante necesariamente. En efecto, yo creo que somos una sola cosa, cuerpo, mente y espíritu. En la medida que hacemos balance en esas tres áreas, nos vamos a sentir mejor, no solo para enfrentar el cáncer, el diagnóstico, el tratamiento y lo que, ¿verdad?, pudiera venir después, sino para todo, para enfrentar cualquier situación retante en la vida y todos nos enfrentamos a situaciones retantes. Si atendemos solamente una de esas áreas y dejamos caer las demás, no va a haber armonía, no va a haber balance. Cierto. Y no va a haber optimización de lo que pudiera ser el tratamiento y el producto final, ¿no? Uh-huh. La adherencia a ese tratamiento, el estado emocional en general al terminar el tratamiento y continuar con la vida. Excelente. Muchísimas gracias a la licenciada Suania Clemente y a la doctora Lorelei Sandoval. Primero por el trabajo que realizan ambas, ¿verdad? Gracias. Agradecerle el trabajo que realizan con estos pacientes, ¿verdad? Que tanto lo necesitan y por estar disponible, ¿verdad? Gracias. Para nosotros. Así que excelente tarde para ambas. Queremos agradecer a todo este grupo de médicos que se dieron cita y que participaron en este programa especial sobre Puerto Rico y los avances científicos contra el cáncer en alianza con el Hospital Auxilio Mutuo. Y para más información, como siempre, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en www.medicinaysaludpublica.com. Muchísimas gracias a todos.